Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de un servidor, Rubén Cayetano García. Esta es mi página. Antes se llamaba Cayetano por la Costa Morena y ahora simplemente con mi nombre. Quiero preguntarles a todas y a todos que si estoy siendo bien escuchado, que me avisen porque el día de hoy se me olvidó conectar el micrófono, pero si me escucho bien, le seguimos. ¿Sí me escuchan bien? Rick Martínez, Martín Enrique, que me está observando. ¿Sí se escucha bien? O conecto el micrófono. Allá voy. Ahorita. Ya está. ¿Se escucha mejor tal vez? Si no, me pueden ustedes decir. A ver qué opinan. Vamos el día de hoy a iniciar una interesante conversación con el tema de la facturación falsa, las empresas fantasma. Ahí está Martín Enrique, le agradezco mucho que me diga que sí me escucho bien. Pues muchas gracias. ¿Qué les pareció la entrevista de Pigmenio Ibarra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional? Nos dio un tour el presidente, pero concluyó con un asunto que precisamente nosotros estábamos tocando el día de ayer. Dijo Andrés Manuel a manera de conclusión, así lo advierto, de que México es el país con menos analfabetismo político por el nivel de conciencia que se ha alcanzado en nuestro país. Yo coincido totalmente con eso. Seguramente muchos de ustedes también. Esto se deriva, desde luego, a la concientización, al nivel de politización que tiene nuestro país, en lo que precisamente Andrés Manuel López Obrador ha tenido su mano, ha tenido su sello en esta lucha que se ha llevado a cabo durante décadas para lograr el triunfo que permita la transformación de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar sobre facturaciones falsas y he titulado esta transmisión con el siguiente título: la corrupción se extingue si lo que hemos legislado en materia de facturas falsas y empresas fantasmas encuentra servidores públicos honestos que apliquen con rigor las nuevas disposiciones, las reformas que hemos hecho en esta materia. Es un tema muy, muy importante. Emanó esta reforma en la Cámara de Diputados de Comisiones Unidas, de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Justicia, en la cual un servidor soy secretario en la Comisión de Justicia. Pero antes de entrar en la materia, como ya lo hemos venido haciendo de manera acostumbrada, voy a hacer tres anuncios. El primero tiene que ver con los datos que está manifestando el experto, el epidemiólogo López-Gatell. Él está diciendo que Guerrero baja al tercer lugar en cuanto a saturación hospitalaria. Poco a poco Guerrero va bajando porque hubo una expansión. El día de ayer hablamos de esa expansión de camas de acceso de enfermos de COVID-19 a los hospitales que están como receptores de los enfermos por el coronavirus. En primer lugar está la Ciudad de México con una ocupación del 69%. En segundo lugar, el Estado de México con una ocupación del 63% y Guerrero apenas un punto abajo con 62%, pero ya en el tercer lugar, cuando hace algunos días estaba Guerrero, nuestro estado, en primer lugar. Pero rápido actuaron aquí. Una vez más expresamos el reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y también a la Secretaría de Marina, que fueron quienes actuaron con esa prontitud que demandaba la situación del estado de Guerrero. Bueno, también vamos a hacer un pronunciamiento, más bien no es un pronunciamiento propio, no es personal, pero sí tiene que ver con un sector del que yo siempre he apoyado y no puede ser
Esta vez la excepción es el magisterio y me buscan las y los maestros, los de lucha, los maestros democráticos, me buscan para que yo me manifieste y en esta ocasión expreso todo mi apoyo y mi solidaridad. Me sumo al manifiesto de los trabajadores del magisterio FONE y no FONE, emitido por la Delegación de Oficinas Centrales de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Región Centro, ante la provocación emitida por el titular del Ejecutivo y el secretario de Educación, nuevamente al decir que no hay liquidez para pagar la quincena 10/2020, ante una clara y abierta confrontación con el gobierno federal al difundir que han retrasado los recursos de 5 quincenas cuando no han llamado a cuentas ni han encarcelado a los funcionarios y políticos corruptos que saquearon a la educación desde 1994. Le resulta fácil al gobernador Astudillo y al secretario de Educación Estatal solaparlos y cubrirlos, mientras las consecuencias las paga el personal no FONE al no estar cobrando puntualmente esta quincena. Que le quede claro que no serviremos como reaccionarios para lograr sus fines lucrativos, práctica vieja de gobiernos priistas y perredistas que utilizaron movimientos magisteriales para atraer fondos federales. Este manifiesto, aquí hago la precisión cuidadosa por el tema del COVID-19, porque no estoy de acuerdo en esta parte, si en lo que acabo de manifestar, es porque convoca a los trabajadores para movilizarse el día lunes si no les pagan. El pago de cheques y los depósitos deben efectuarse el mismo día que les pagan a todo el magisterio. Basta de divisiones y discriminaciones entre el mismo personal de la SEG. Puntualizamos que el pago de los trabajadores es responsabilidad del gobierno estatal. El problema entre el Estado y la Federación no nos incumbe, por lo que el pago como derecho constitucional no está sujeto a condiciones políticas. Y consignan las y los maestros por la abrogación de la reforma educativa, por la incorporación total del PAEP al FONE, pagos puntuales a todos, delegación de 31602, oficinas centrales CETEG. Mi respaldo a su demanda es absolutamente total, es plena, como legislador, como ex asesor del magisterio en Guerrero, pero sí hago la precisión y acoto lo que tiene que ver con la movilización, porque un dirigente, lo he dicho aquí, eso es consecuencia, un dirigente puede arriesgar su vida, pero no la vida de los demás. Sin embargo, hacemos responsables a las autoridades educativas locales para atender este manifiesto de una gran parte del magisterio guerrerense. También voy a informar. Informar no es lucrar. Aquí hemos defendido que no se debe de exhibir el apoyo a los más necesitados en la pandemia. Hemos dicho muchas veces que es indebido, que es incorrecto, que ofende la dignidad de las personas el que las exhiban con fotografías en las redes sociales. Pero hay algunos que confunden el hecho de que no lo difunda, de que yo esté ayudando en la medida de mis posibilidades, aunque sea poco, pero en la medida de mis posibilidades, yo estoy ayudando, y muchos consideran que al no exhibir fotografías no estoy apoyando y se genera una desinformación, a lo cual pues tengo derecho de informar, no en los mismos términos en que lucrativamente lo hace la mayoría de los políticos, pero es mi derecho informar a la gente qué es lo que estoy haciendo. No los voy a exhibir, no voy a lucrar, no voy a ponerme con una fotografía entregando un apoyo alimentario. Eso no, eso es vil,
Eso es bajo. Eso no lo vamos a hacer. Aunque nos cuestionen y nos critiquen de que no estamos haciendo mucho. Sí estamos apoyando. Pero informar no es lucrar. Lucrar es exhibir a los más necesitados para sacar una ventaja. Y entonces, es por eso que en atención a todas las personas que a través de sus comentarios, en esta página, en mi perfil personal, me preguntan por los apoyos que he dado, me permito responder sus cuestionamientos reiterando lo que he dicho en publicaciones y transmisiones que he hecho en este espacio. Hay constancia de mi visita a hospitales, aquí en esta página. Es pública y pueden consultarlo. Pero también he dicho que nosotros hemos donado para que se adquirieran 400,000 kits de insumos de protección para los médicos. Esto lo digo porque es de manera colectiva, no es individual. Lo hicimos desde la Cámara de Diputados. Estos kits son insumos de protección para los médicos, enfermeras, médicos residentes, internistas y demás personal de salud que están atendiendo a las personas contagiadas por el COVID-19. Es la Cámara de Diputados quien hizo entrega de este donativo de 125,600,000 pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, para la compra de los kits que contienen cubrebocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas lavables. Es importante decir que si se suma este donativo a los 227 millones de pesos que la Cámara de Diputados devolvió en enero a la Tesorería de la Federación por ahorros del 2019, en este año los diputados federales hemos contribuido con 350 millones de pesos. Esto ya es público, no lo estoy presumiendo, no lo estoy mencionando para sacar una ventaja, no, solamente lo aclaro a quienes, porque consideran que al no subir fotos no estoy haciendo prácticamente nada, creen que no estoy ayudando y es mi derecho a aclarar, pero esto ya es hasta refrito, porque la verdad es que, bueno, en su momento sí lo dijimos, de manera colectiva, que venía ese apoyo para que la gente sepa los esfuerzos que nosotros en materia de ahorro, en materia de austeridad, en materia de apretarnos el cinturón, pues estamos llevando a cabo. Es válido para nosotros decirlo, sin lucrar, porque aquí hay algo muy importante, nosotros no vamos a entregar esos kits, allá vamos a andar entregándolos para que nos tomen fotos y hagamos lo mismo, no, eso será la UNAM. 10,000 de esos 400,000 van a ser para Guerrero. Voy a pedir un informe para saber nada más con precisión cuándo llegan y a qué hospitales se van o en qué hospitales van a llegar o se van a entregar. Para saber, por lo menos, y ustedes a través de un servidor lo sepan. Pero además, yo de manera individual entregué en hospitales generales, comunitarios y centros de salud de la Costa Chica insumos de protección para médicos, enfermeras y demás personal de salud. Material. No voy a precisar ni las cantidades ni el material que entregué. Lo voy a hacer cuando rinda mi informe legislativo. La ley de instituciones y procedimientos electorales nos da la posibilidad de que nosotros presentemos un informe de manera formal. El año pasado fui al Consejo Estatal, al Consejo Local del INE y notifiqué al presidente del Consejo, al consejero presidente del INE en Guerrero, el término que tenía para difundir mi informe. Eso es muy importante porque si se hace fuera del informe, entonces ya se interpreta como un asunto de proselitismo político. Y aquí debemos de tener mucha claridad a futuro, porque el proceso electoral está por iniciar. Y los informes de los alcaldes, de los legisladores, tienen que acotarse a esa disposición que establece el órgano electoral.
A eso me estoy refiriendo cuando digo que llegará su momento. Algunos confunden eso porque dicen, lo vas a usar para campaña cuando ya andes de candidato. No, es que los legisladores federales y también los locales tienen un plazo establecido en la ley para rendir un informe de sus tareas legislativas. Pero ese informe se tiene que acotar tanto cuando no son tiempos electorales como cuando ya son tiempos electorales. A eso me estoy refiriendo, amigas y amigos, no a una postulación o alguna cuestión publicitaria de manera electorera que exhiba políticos ambiciosos vulgares. No, está en la ley de instituciones y procedimientos electorales. Aquí mismo publiqué, en esta página está toda mi actividad pública. Aquí mismo ustedes, si se van por ahí de octubre, septiembre del año pasado, se van a dar cuenta, y se van a dar cuenta también si cumplí en tiempo y forma dentro del plazo que establece la ley para hacer mi informe. Fui a La Pelota, fui a Cochuapa, fui a Chacalinitla, iba a Xalpatláhuac. No llegué porque se derrumbó, ya eran tiempos de lluvia, se derrumbó un cerro, no llegué a Xalpatláhuac, municipio de Tecuanapa, el año pasado. Esa comunidad me faltó, ya no pude ir a rendir mi informe ahí porque el plazo se había acabado. Nada más para que vean lo respetuosos que somos de la ley. Si hubiera dicho, no, lo repongo dentro de 15 días ese informe, ya no podía. Tuve que decirle y explicarle a la gente de Xalpa porque al derrumbarse un cerro, pues ya no pude llegar a ese evento que era por la tarde. En la mañana me fui a Chacalinitla, una de las comunidades más pobres del municipio de Ayutla. Allá fui a rendir mi informe. Otra comunidad en la que rendí mi informe dentro de ese plazo legal fue Xoyatlán, municipio de Marquelia. La Pelota es municipio de Azoyú y Cochuapa es municipio de Ometepec. Y este informe que voy a rendir va a ser en comunidades afromexicanas, puesto que las del año pasado fueron comunidades indígenas, porque mi distrito es singularmente plural. Se tiene esa particularidad de ser indígena y de tener la mayor población afromexicana de todo el país, a reserva de que el censo que se aplicó hace apenas unos meses me desmienta y que ahora ya aparezca otra región, tal vez en Veracruz o tal vez en Oaxaca, que están en segundo y tercer lugar respectivamente, pudieran tener más población afro-mexicana que la Costa Chica del estado de Guerrero. Luego entonces, están debidamente informados. Ahora estoy entregando ayuda alimentaria en las colonias y comunidades más pobres y apartadas de municipios de mi distrito. Voy poco a poquito, ayudando en la medida de mis posibilidades, tomando en consideración que son 12 municipios que conforman mi distrito y sus más de 500 comunidades. Espero haber informado con este boletín satisfactoriamente a quienes me han preguntado en este espacio sobre los apoyos que he entregado, reiterándoles que voy a seguir informando, pero me niego a publicar fotos o videos de las personas que han recibido estos apoyos o estas ayudas. Y por respeto a ellos me reservo esa información. Ya en su momento y en su caso haré la difusión en el tiempo, reitero, que establece la ley para poder hacerlo. Es cuanto lo que tengo que decir en este tema. Y ahora sí, vamos al asunto que nos concierne. La corrupción se extingue si se aplican las reformas que hemos hecho en materia de facturación falsa y en materia de empresas fantasmas. Esto es muy importante, es una de las reformas, más destacadas en el ámbito hacendario, en el ámbito de la hacienda pública, de la recaudación, de la evasión fiscal, lo que voy a explicar precisamente en este momento. La hacienda pública se fortalecerá, se evitará
la defraudación fiscal y no se tolerará la impunidad. Son artículos de 5 leyes los que reformamos, 5 leyes que reformamos, adicionamos y derogamos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esas leyes? Son artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Son artículos de la Ley de Seguridad Nacional. También son preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. También son normas del Código Fiscal de la Federación y finalmente artículos del Código Penal Federal. Todas estas leyes, de manera conjunta, articuladamente, en términos legislativos, tuvieron que ser adicionadas, reformadas, modificadas, en algunos casos, artículos o preceptos legales derogados, porque teníamos que configurar la facturación falsa y las empresas fantasmas. ¿Cómo se votó en la Cámara de Diputados? Tengo aquí los datos, aunque ustedes, vuelvo a aclarar, lo ven de manera inversa por el efecto espejo de la transmisión. Yo me miro de frente para saber si estoy conectado y poder cumplir con la información que día a día les estoy brindando. A favor votaron estas reformas de estas leyes que acabo de mencionar. A favor votaron Morena, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. En contra, el PRI, el PAN y el PRD. Fueron 318 votos a favor. De esos 318 votos a favor, 236 solo fueron de Morena y 121 votos en contra. Esta fue la decisión. Ahorita voy a fincar un poco más cómo estuvo el debate, cómo se llevó a cabo. Esto fue el 15 de octubre del 2019. Y estas reformas, de manera conjunta, mediante un decreto, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, las promulgó y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre del año 2019. Y el artículo primero transitorio del decreto estableció que entrarían en vigor el 1 de enero de este año, 2020. Durante la mañana de hoy hice una publicación igual lo ven ustedes al revés, pero en esta misma publicación, en esta misma página, ustedes pueden checar qué es lo que en esencia nosotros en este medio informativo que tenemos de el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, especificamos que vamos a castigar el uso de facturas falsas y empresas fantasmas. En la cuarta transformación trabajamos para combatir la corrupción. El pueblo no va a seguir pagando los costos de la corrupción. En este gobierno no hay tolerancia hacia la impunidad y la corrupción. Por eso la defraudación fiscal será considerada delincuencia organizada. Y también trae esta publicación una de las frases que pronuncié en tribuna, porque, reitero, al ser secretario de una de las comisiones unidas que dictaminamos, subí a tribuna y afirmé que la severidad de las sanciones también ayudará a reducir la incidencia delictiva. Además, corresponden al daño causado a la sociedad. Es decir, en la medida del daño que se causa, impusimos nosotros las sanciones. Y trae la publicación una de las formas para hacer defraudación fiscal en México
son las empresas fantasmas. Y trae los círculos donde dice empresas fantasmas, esto que es la simulación, luego creadas para simular gastos por medio de facturas falsas para disminuir pago de impuestos o solicitar devoluciones que no merecen o que no les corresponden. Estas empresas han estado vinculadas al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas. Las y los diputados, concluye esta publicación que hice en la mañana y que tiene esta impresión, las y los diputados de Morena estamos comprometidos con el combate a la defraudación fiscal. No se trata de criminalizar empresarios. Con esta medida aumentará la recaudación, procurando la sana competencia, y se defenderán a las y los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo se dio el debate entre el PRI, el PAN y el PRD con nosotros? El debate se fincó esencialmente en que ellos decían que perseguimos empresarios, que era terrorismo fiscal, que odiamos a los que tienen dinero, que somos populistas. Especularon que habría fuga de capitales y que estamos en contra de la inversión privada y que ahuyentaríamos capitales del país con estas reformas. ¿Ahuyentar capitales? Fíjense nada más, un dato, para que vean cómo vamos siendo consecuentes con lo que legislamos y lo que está aconteciendo en nuestro país. Esto es muy importante. ¿Ahuyentamos capitales?, decía. Nada más pongamos de ejemplo lo que ha ocurrido en esta semana. FEMSA, que es la empresa que administra a dos grandes empresas, Oxxo y Coca-Cola. Es FEMSA la embotelladora de Coca-Cola. Se acaba de anunciar hace unos minutos antes de que iniciara esta transmisión. Va a pagar 8.790 millones de pesos de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. FEMSA. Y se suma con esto a Walmart, que también liquida más de 8.000 millones de pesos por venta de el restaurante Vips. ¿Cuál fuga de capitales? Hay confianza en México. Hay confianza porque se están haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en realidad con este falso debate del PRI, del PAN y del PRD? Pues era evidente que estaban defendiendo los intereses de sus jefes, de la oligarquía, el pequeño grupo de intereses que se creían amos y señores y dueños de México. Son los que dictaban sus políticas, sus mandatos eran políticas en este país. Ellos que usaban a un partido y a otro, refiriéndonos al PRI y al PAN, pero ahora lamentablemente también al PRD, pues sentían que estaban siendo afectados. ¿Por qué? Simplemente porque muchas de esas empresas, muchos de los saqueadores de este país, pues hacían estas maniobras de empresas, de crear empresas fantasmas y de justificar, en muchos casos, el lavado de dinero con facturas falsas. Ya llevamos 5 meses
en la vigencia de esta ley y no hay persecución. Díganme ustedes, ¿cuál persecución? Lo que hay son nuevas atribuciones. Y por eso precisamente ayer la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, ya congeló las cuentas de una cooperativa que también tiene entre su haber un equipo de fútbol profesional de primera división, presuntamente por actos que encuadran en estas leyes que nosotros aprobamos, en facturaciones falsas y probablemente lavado de dinero. Eso ya corresponde a los procesos legales, pero las cuentas de la cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol están congeladas. Se habla ya incluso de que la Federación Mexicana de Fútbol podría desafiliar al club de fútbol porque pudieran estarse dando actos delictivos y son una instancia deportiva. Esto va más allá del tema del fútbol o de las aficiones. Aquí hay responsabilidades públicas. Yo no me voy a pronunciar por la afición que merece en todos los deportes todo mi respeto, pero es un asunto de auditoría, es un asunto de recaudación fiscal, es un tema de fortalecer la hacienda pública de nuestro país para que haya más recursos, para que tengamos margen de ayudar a quienes más lo necesitan. Esa ha sido nuestra mística. Entonces, quienes estén bajo la lupa o bajo investigación con estas atribuciones que le hemos dado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues se va a proceder, se va a actuar en el marco de la legalidad, que es lo que nosotros pues legislamos. Esta reforma, a la par de otra, amigas y amigos, que es una constitucional por la que consignamos la prohibición a la condonación de impuestos que antes se concedía por parte de los presidentes, extermina el cumplimiento en el pago de impuestos efectivos y gana el pueblo de México. Ponemos un candado a la discrecionalidad y alumbramos toda opacidad en las maniobras de vivales que afectan nuestra hacienda pública. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso digo que desde el principio, si estas reformas que hemos hecho encuentran servidores públicos honestos, comprometidos en la lucha contra la corrupción, a quienes ofenda y agravie como agravia a todo el pueblo de México la impunidad, estas leyes van a ser realidad. No va a haber evasión fiscal. Y quienes hagan estos actos en contra del pueblo de México, porque la hacienda pública salvaguarda el recurso del pueblo. Si esto ocurre, entonces estamos hablando de que va a haber finanzas sanas en nuestro país. ¿Qué dije en tribuna? Porque como lo mencioné, me tocó dictaminar el dictamen en justicia junto con la Comisión de Hacienda, pues rememoro lo que dije para tener mucho más claridad del contenido de la sustancia de estas reformas. El dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, de la cual soy secretario, por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, tiene por objeto combatir la defraudación fiscal. Por ello, se incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada la defraudación fiscal
y la defraudación fiscal equiparada. Además, se considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de los actos ilícitos en contra del fisco federal, tales como el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, la expedición, venta, enajenación, compra, adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, faltas o actos jurídicos simulados, específicamente los montos, rangos y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes. Las comisiones dictaminadoras, reitero, dije en tribuna, reconocemos la importancia fundamental para reforzar los mecanismos jurídicos para combatir la evasión fiscal, ya que genera un menoscabo directo en la recaudación de recursos públicos del Estado y por lo tanto se afecta a toda sociedad al reducir la inversión de políticas públicas prioritarias, es decir, que no nos permiten tener finanzas sanas, un buen gobierno y ayudar a los más que se puedan por estas triquiñuelas que antes era de todos los días. Reitero lo que dije. De ahí que el dictamen propuesto pretende dotar de mayores atribuciones a la autoridad de procuración de justicia y también a la judicial para investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Se trata de combatir la corrupción y la impunidad, perseguir y sancionar estos delitos. Se trata de combatir la corrupción y la impunidad que le va aparejada. Estimamos que la severidad de las sanciones reducirá la incidencia delictiva, además de que éstas corresponden a la magnitud del daño causado y al bien jurídico tutelado. La propuesta, continúo, salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas. Para darnos una idea de la magnitud de la problemática, amigas y amigos, aquí esto es importante, para darnos una idea de la magnitud de la problemática y de la urgencia y responsabilidad que tenemos para legislar al respecto, es de señalar que en los últimos 5 años se estima que el Estado mexicano ha perdido alrededor de 2 billones de pesos debido a este tipo de defraudación fiscal. 2 billones de pesos. Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, porque era lo que traía el PAN, el PRI y el PRD. También se sumó este sedicente partido de izquierda. Se sumó a decir que esto iba a afectar a todos los empresarios, a todos. No serán estas medidas para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evaden contribuciones. Tampoco se sancionará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que por error dejó de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos. Esta es una excepción. No va a haber ni persecución ni injusticias. Se acabaron los tiempos de los chivos expiatorios, de encarcelar a quien no la debe. Eso pasó con la sistemática violación de los derechos humanos en el viejo régimen. Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales que están sujetos por la corrupción. Por estricta que se lea la reforma, dije, no debe asustar a nadie. Solo tenemos que portarnos bien. El que nada debe, nada teme. En suma,
Es una reforma que con altura de miras pretende evadir el daño al erario público, asegurar que el Estado tenga más recursos para instrumentar políticas públicas prioritarias y proteger al sector privado de fraudes y engaños por parte de factureros y funcionarios públicos corruptos. Es una reforma que apunta al fortalecimiento del desarrollo económico y social de México. Esto es lo que dije en tribuna, además de pedir el voto a favor. Ya dije, votó a favor Morena, el PES, el PT y también, ¿por qué no lo vamos a decir? En esta reforma, en otras no ha estado de acuerdo, pero en esta sí, votó a favor Movimiento Ciudadano. En contra, el PAN, el PRI y el PRD, para conocimiento de todas y todos ustedes. Lo que he manifestado se encuentra escrito o inscrito en el diario de los debates. Con esto, amigas y amigos, abordamos y concluimos el tema del día de hoy. Quedan debidamente informados en un tema fundamental, prioritario. Mucha gente no sabe en qué consisten estas reformas. Y son reformas de leyes secundarias en algunos casos. No son las profundas reformas constitucionales, que también les vamos a ir dando a conocer o a replantear según se vayan dando los acontecimientos. Ahorita que está dándose lo de el pago de empresas como Walmart, como FEMSA, que son empresas enormes, de grandes capitales, pues vemos y recordamos lo que en debate dimos en el Pleno. ¿Cuál fuga de capitales en un país que va caminando rumbo a políticas públicas y una hacienda sana? ¿Ustedes creen que esto los empresarios, la gente que sabe de sus negocios, que ha actuado con honestidad, no se está dando cuenta por dónde va el rumbo del país? Están pagando sus impuestos mero cuando lo necesita nuestro país. Eso vale la pena reconocerlo. Pero aquellos nos cuestionaban, la derecha, el conservadurismo y la rémora que traen de pseudo izquierda, diciendo que nosotros odiamos a los que tienen dinero. Bien habido, no. No es un asunto de esa naturaleza, no es un asunto ideológico. Es un asunto de respetar a los empresarios que generan empleos, que le pagan a sus trabajadores, que respetan sus derechos humanos laborales, pero que además pagan sus impuestos para que la hacienda pública de nuestro país pueda sacar adelante a nuestras familias, a nuestro pueblo, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en proyectos, en programas, como los que hemos dado a conocer y que el presidente de la República de por sí da a conocer y no necesita que yo lo reitere. Pero pues es muy importante ir actualizando la información en términos de lo que nosotros como vanguardia, así nos hemos denominado, creo que vale la pena y nos lo merecemos decirlo en esos términos. Somos la vanguardia de la Cuarta Transformación, puesto que al hacer las leyes facilitamos el trabajo del nuevo gobierno democrático de México. Nos vemos el lunes, vamos a hablar, el lunes a las 9 de la noche, vamos a hablar de las atribuciones que en el combate a la corrupción tiene la Auditoría Superior de la Federación. Mucha gente me habla y me informa, me dicen, por ejemplo, nos están rasurando el fertilizante. El año pasado me dieron bien lo de 3 hectáreas. Ahora me están dando solo lo de 2 hectáreas. Comentan que les han pedido documentos para el programa Sembrando Vida. Le están dando a quienes no siembran y son familiares, amigos de algunos servidores de la nación, delegados, pero ellos no saben a dónde acudir. Tienen mucha fe y mucha confianza en el nuevo gobierno de México. Saben quién nos está representando
en el poder máximo, en el poder público máximo. Pero como se siguen reproduciendo algunas prácticas, entonces nos llaman y nos dicen de manera verbal qué es lo que está aconteciendo. Y yo les digo, bueno, lo que tiene que hacer ustedes una denuncia. Dice, ¿pero en dónde? Entonces no se saben las instancias, no se conocen. Muchas veces se da palos de ciego. No hay la idoneidad a dónde irla a poner. De eso también vive el corrupto, el impune. Porque aun cuando la gente se da cuenta de que está ocurriendo, no sabe a dónde denunciar. Y luego la ley nos impone cargas de que se tiene que ir demostrando al máximo la denuncia, la demanda desde el principio. Ya no es materia del proceso. Entonces, muchos no tienen idea a dónde ir a denunciar. Y aun cuando la tienen, en algunos casos dicen, ¿cómo le hago para redactar el documento? Tienen que buscar abogados, de por sí ya están agraviados, es una revictimización. Ya están agraviados, luego tienen que contratar a un jurista, un abogado, para que les redacte el documento, para ir a denunciar a un servidor público corrupto. Entonces, las instancias que aplican estas normas, estas leyes, a veces están muy distantes, muy lejanas. Y lo que queremos es por lo menos dar la información para que la gente tenga claridad de sus derechos, de lo que se hace, cómo se procesan las denuncias y puedan ayudar a que se vaya depurando la administración pública, en este caso federal. También hay instancias en el Estado, pero ya sabemos cómo está descompuesto. Ya tenemos confianza porque se pregona la honestidad. Aquí cuando, no me recuerdo nada más de uno de los momentos en que estaban rindiendo informe los secretarios de Estado del gobierno de Héctor Astudillo Flores y la diputada María de Jesús Cisneros Martínez en el Congreso del Estado interroga al entonces secretario de Administración de Héctor Astudillo, era Héctor Apresa, y la primera pregunta contundente que le lanzó fue: señor secretario, ¿cuándo se va a acabar la robadera? Y todo el mundo estalló en la sorna, en la burla. Pues ese es el problema. Entonces, vamos a buscar los mecanismos para que se alleguen las instancias a los ciudadanos. No solo por vía de internet, por vía de transmisión en vivo, como aquí. Aquí se cobertura una parte de la sociedad consciente, pero también allá. Que esta información la tengan los regidores, que son representantes populares, los síndicos procuradores, los comisarios municipales, los comisariados o miembros del comisariado ejidal, que tengan esta información de las vías, de los mecanismos para proceder, porque ahí están los programas llegando mero abajo, pero con la discrecionalidad de quienes quieren promoverse con fines electoreros, ya están reproduciendo cosas que lesionan, que traicionan al propio gobierno federal. Y nosotros no queremos que se caiga lo mismo, porque la gente va a perder la esperanza, ya no va a querer votar la gente. Tienen que volver a votar para fortalecer la democracia y no llegue el que compra votos, sino que tengamos mejores gobiernos que nos posibiliten actuar con honestidad, con transparencia, con rendición de cuentas y ante todo para servir a nuestro pueblo. Eso es lo que queremos, esa es nuestra mística, lo que venimos promoviendo desde hace muchos años y no vamos a abandonar esa mística, esa ruta que la tenemos bien clara, estamos bien convencidos y como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no vamos a perder el impulso, no por haber llegado ya a una posición política nos vamos a relajar y ahí se ven, no, vamos a seguir luchando,
La lucha sigue. Amigas y amigos, muy buenas noches. Leeré sus comentarios, sé que son muy importantes para mí porque me ayudan, sugieren. Vamos aprovechando la información que nos viene de allá para acá, la procesamos, vamos emitiendo anuncios, posicionamientos. En el caso del magisterio, aquí ya lo dije. En el caso de unos compañeros que detuvieron hace algunos días en la montaña, ya me iban a mandar el documento, pero los liberaron y el espacio queda abierto. Ya no hubo necesidad de hacer ese comunicado, ese manifiesto, porque estamos siendo voz de quienes no tienen voz, que eso es muy importante. Soy representante popular, lo digo con mucho tino y con mucho convencimiento y con mucho orgullo también, a nombre de la Costa Chica de Guerrero. Y eso implica ser un auténtico representante popular, dándole voz a los que no tienen voz, que lo público sea cada vez más público y se sepa cómo va la conducción política, pública de nuestro estado de Guerrero y de nuestro país. Una vez más, muchas gracias a todas y a todos. Para no singularizar, ha sido un poco larga la transmisión. Más tarde me referiré a sus comentarios, pero pues esta es la última transmisión de esta semana. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche con el tema de la Auditoría Superior de la Federación y sus atribuciones en el combate a la corrupción. Que descansen, que tengan un buen fin de semana, quédense en casa, sigan las indicaciones de las instancias de salud estatal y federal. Muy buenas noches y muchas gracias.